¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la serie La Triste y la Colorada. Y en esta ocasión nos acompaña Ricardo Garduño Paste, doctor en Derecho y magistrado especializado en materia penal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Judith. Es un gusto estar en tu programa. Sé que tienes una carrera de 25 años ya, 15 años como juez. ¿Nos podrías compartir en términos generales para las audiencias que ya nos están viendo y escuchando en estos momentos, cuál es la función de los jueces en México? La función de un juez es tan vital que puede armonizar a la sociedad. La función de un juez es ordenar, organizar, aplicar la ley que se crea por legisladores que ya se dedicaron a investigar qué es lo que sucede en todo el país. Un juez se encarga de aplicar la ley y de observar que aquello que el legislador determinó se cumpla. Si no se cumple, entonces la consecuencia es un estado absoluto de inseguridad, de incertidumbre y en consecuencia ingobernabilidad. ¿Por qué nos cuesta tanto entender la función de un juez federal y un juez local? Bueno, las personas que se ven involucradas en algún asunto por cualquier situación, creo que tienen clara la diferencia. La cuestión es que los jueces federales de manera general se encargan de atender todos aquellos delitos federales, donde pueden estar en legislación federal o en tratados internacionales, a diferencia de los jueces estatales que se encargan de ver los delitos que se consagran en los códigos penales estatales. Doctor, yo sé que estás especializado, por supuesto, en materia penal, pero en crimen organizado. ¿En dónde te ha tocado estar? Bueno, desde que comencé a laborar en el Poder Judicial de la Federación como secretario, comencé en los juzgados de Toluca. Y de ahí es toda una historia. Toluca, Monterrey, Nayarit. Bueno, pero ya como juez me correspondió ser juez en Nayarit, en Tepic, en el juzgado, ahí tiene jurisdicción sobre el cuarto o el ceferezo número 4. Están graduados los penales en el tema de seguridad. El 1, obviamente, pues es donde están las personas que se consideran de mayor seguridad o de mayor peligro para la sociedad, y el 1 sería el altiplano. He sido juez en el altiplano. El número 2 es Puente Grande, Jalisco. He sido también juez en el Puente Grande, Jalisco. El número 4 es en Tepic, Nayarit, y ahí también tuve la oportunidad de ser juez, y en el Reclusorio Norte, pero además, como magistrado ya me ha correspondido también estar en Culiacán, Sinaloa, en Guanajuato, capital, y actualmente en Toluca, también con jurisdicción, o nos tocan ver casos justo de personas que están detenidas en el altiplano. Sí, ha sido una vinculación con temas que tienen relación con el crimen organizado. Esa es una realidad. ¿Y por qué la materia penal, doctor, si es bien complicada aquí en nuestro país? Voy a ser sincero, como siempre. Cuando uno tiene la necesidad de buscar un trabajo, cuando uno no tiene la posibilidad de tener familiares que nos puedan ir abriendo puertas, yo le tengo que decir, soy el primer profesionista de la familia. Entonces comencé a tocar puertas. Yo quería ser fiscalista, esa es la realidad. Pero una verdad es que la vida me fue llevando de un juzgado para acá, para allá, hasta que me di cuenta que ya estaba yo inmiscuido, involucrado en la materia penal. Y es así, cuando se abre el primer concurso para juez, participé como mixto, pero siempre me identificaron como penalista y por eso siempre me han ubicado en tribunales penales. He también estado en materia mixta, eso es una realidad, pero sí, mi mayor enfoque ha sido en la materia penal. De hecho, tengo que comentarle, ¿sabe qué día me retiré de la materia penal? ¿Qué día? El día que recibí una amenaza de muerte y que consideraron que pudiera ser real. Entonces los estudios que se efectuaron consideraron que era
una cuestión verídica y fue cuando me cambiaron o fue cuando me mandaron a materia mixta. De cualquier manera, a los 2-3 años tuve un atentado con armas de fuego. Esa es una realidad que es algo a lo que nos enfrentamos pues cualquier juzgador. Y es el quehacer cotidiano de un juzgador, ¿no? Sí, es el quehacer cotidiano. Esa es una realidad. Complicadísima la materia penal aquí en nuestro país, difícil, supongo, para ustedes, para las familias. Yo considero que este 2025 será histórico, porque por primera vez en la historia las y los mexicanos vamos a tener el poder de elegir a los miembros del Poder Judicial Federal. ¿Tú estás participando en este proceso? Exacto, participo en este proceso como candidato a ministro. Y quiero destacar una cuestión. Yo soy de carrera judicial, sí. Soy parte de la institución. Cuando uno viene desde abajo, tiene la posibilidad de observar y de ver cosas buenas y cosas malas. Claro. Hay ocasiones en las que uno tiene que levantar la mano y decir, esto no está bien. Entonces, cuando comenzó todo este proceso que implicaba un cambio, yo me pronuncié a favor de que se diera con ciertos matices. Incluso me tocó participar en los primeros foros nacionales en Toluca y así lo externé. Está en los sistemas de redes, está mi participación. Y justo comentaba que sí era necesaria una reforma, porque había que mejorar. Claro. No, porque perfecto creo que no hay algo. Además siempre se puede mejorar, yo creo, ¿no? Siempre se puede mejorar. Entonces, sí es una situación histórica que nos brinda la oportunidad a quienes como un servidor no hemos tenido la oportunidad de venir de una familia que ya tiene muchos antecedentes y que han ido escalando. No las critico porque igual poder llegar a los altos niveles pues es producto del esfuerzo. A lo mejor el abuelo logró ser oficial, logró ser secretario. La siguiente generación, el papá logró ser juez o magistrado y ya el último llegó a ser ministro o ministra. En el caso de su servidor, bueno, pues quizá me estoy aventurando demasiado, pero advertí que existía la posibilidad, vi que cumplía los requisitos formales y bueno, pues creo que soy un ejemplo de que personas que creo que podemos legitimar este proceso, así lo puedo decir. Sí. ¿Por qué? Porque venimos de la nada y venimos a través del esfuerzo. Tenemos el sueño y tenemos la ilusión de apoyar a México y de apoyarlo justo siendo toda la historia que traemos con nosotros. Además que eres producto del esfuerzo. Supongo que tuvieron que suceder muchísimas cosas en estos 25 años de carrera judicial, 15 años ya como juez. Hablamos de sacrificios, hablamos de estudio, hablamos de estar dedicado a esta profesión que, como ya usted lo vio y lo escuchó, sencilla no es. Es complicada. Sí, es toda una historia para poder llegar acá. Algo que quisiera comentar a nuestro auditorio es, cuando comenzó el proceso de selección, y lo digo con mucho respeto, observé cómo a través de las redes, por ejemplo, se hacían comentarios en el sentido de que las personas que contendían para ocupar un alto cargo, pues eran personas no legitimadas. Y lo escuché y lo digo así. Tuve la oportunidad de comparecer a entrevista tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Y tengo que comentar que cuando yo acudí a esos eventos, pues yo prácticamente hubiera querido llevar conmigo el teléfono celular para tomarme una selfie con las personas que estaban ahí, personas de primer mundo, directores de facultades de derecho, presidentes de tribunales superiores de justicia. Entonces, los concursantes al menos, o los competidores para el cargo de ministro, eran personas de muy alto rango. Con unos perfiles impresionantes. Con perfiles impresionantes, 2, 3 doctorados, etcétera, y con reconocida solvencia moral, muchas y muchos de ellos. Esa es una realidad. ¿Por qué te gustaría, doctor, ser electo en estas próximas elecciones? Toda la vida las personas nos fijamos ciertas metas, objetivos, y hasta diría yo, tenemos sueños. Claro. Pero por las metas y los objetivos se trabaja. Las personas que en este momento me pueden hacer favor de escuchar y que me conocen, sabrían que atrás de mí hay toda una historia de esfuerzo, como lo comentan,
no es algo oportunista, no es que se me ocurrió inscribirme, Exacto. no es que se me ocurrió. Atrás de esto hay un gran compromiso, es todo un esfuerzo ético, porque atrás de esto tiene que haber un esfuerzo ético también. Mantenerse sin problemas. Pudiera decir que mis problemas han sido los mínimos, los ordinarios, tanto en el ámbito personal como en el ámbito jurídico. En esta probabilidad de llegar a ocupar un alto cargo está toda la historia que nos acompaña. Pero además, no solo está mi historia, está la historia, y lo tengo que decir, está la historia de mi madre, que quedó huérfana a los 8 años. Uf. Está la historia de mi padre, que quedó huérfano a los 8 años. Está la historia de mis maestros, que me impulsaron a estudiar. Yo soy de un pueblito, y que me dijeron, no, hijo, vete a estudiar a Toluca. ¿De dónde eres? De Jocotitlán, Estado de México. Es un pueblito. Ahí, cuando yo estudiaba, no teníamos una universidad cercana, entonces tuve que irme a Toluca. Está toda esa historia. Está la historia también de, yo estudié en una escuela agropecuaria, donde todavía hay muchas personas mazaguas. Entonces, justo eso es lo que yo aspiro, es a lo que aspiro, a representar a toda esa gente, a todo lo que me ha tocado vivir, producto del esfuerzo, y decirle a los mexicanos, con esfuerzo se puede, no es necesario hacer algo indebido, solo hay que esforzarnos, fijarnos esa meta, cuidar nuestra historia, porque no sabemos en qué momento va a ser visibilizada. Y aquí, ¿qué tendríamos que visibilizar? Porque desde el promedio de la universidad nos pidieron un promedio muy alto, nos pidieron además en determinadas materias tener determinados constitucional. Entonces, si alguien estaba con promedios abajo, no alcanza. Entonces es toda una historia de vida. Llegar aquí no es un caso fortuito, es producto del esfuerzo. Y además toda una carrera y toda una vida que respalda esta decisión de estar contendiendo en estas próximas elecciones, ¿no? Sí, es toda una historia de vida, y además algo que también me lleva a participar es pensar justo en los lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar y pensar que fui parte de varios órganos donde las personas confían y confiaron en mí. De hecho, muchos de ellos fueron quienes me impulsaron y me dieron el valor también para atreverme a realizar esto. A partir de que, entiendo, observaron que pudiera ser una persona con un perfil idóneo, que además después avalaron los 3 poderes. Y bueno, pues en este momento considero que el aspirar a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo digo con toda modestia, pero es algo legítimo. Con eso nos vamos a la pausa, pero no se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Ricardo Garduño. Supongo que, siendo magistrado especializado en materia penal, te han tocado infinidad de casos. ¿Nos podrías compartir algunos de ellos? Claro, con todo gusto. Me ha tocado ver asuntos muy relevantes de delincuencia organizada. Me atrevería a decir, pues, prácticamente de las personas más conocidas en este medio. Pero no es de ellos de quienes me gustaría hablar. Para nuestro auditorio me gustaría compartirle algunas de las historias que me han conmovido más. Y una de ellas voy a platicarles. Fíjense que había, ustedes saben que se puede detener a una persona cuando ejecuta un delito en flagrancia. En flagrancia, claro, quiere decir que lo está cometiendo en ese momento. Exacto. Y entonces nos los llevan detenidos de manera inmediata. Bueno, lo llevan al Ministerio Público y el Ministerio Público lo pone a disposición del juez. Recuerdo que en alguna ocasión nos pusieron a disposición a un señor sumamente humilde, de aproximadamente 60 años. Todavía cuando llegó con nosotros atrás de las rejillas, llevaba una camisita pues ya muy diluida, muy gastada, una chamarrita viejita, esa es la realidad, ya era una chamarra viejita, y se veía que era una persona muy, muy humilde. Y resulta que nos lo llevaban detenido porque traía un arma de fuego de uso exclusivo.
porque la habían recortado. Entonces, cuando se recorta un arma, aunque sea un arma de las que pueden portarse, se convierte en un arma de uso exclusivo. Y el señor resulta que andaba cazando, todavía se le veía pues los rastros de que su ropa había estado húmeda. Entonces, es que se meten a cazar a la laguna. Y le comento esto pues porque yo soy de un pueblo, entonces a mí me ha tocado conocer esa historia. Entonces las personas se meten a cazar y están ahí a veces esperando que baje un pato, y ya. Pero no es que se trate de personas que quieren matar por matar, se trata de personas que ese pato al día siguiente se convierte en su comida, en un manjar. Bueno, el punto es que nos lo llevan detenido, lo teníamos ahí y alcanzaba libertad. Entonces, cuando uno es juez, pues tiene que fijar una garantía que sea asequible, que esté a su disposición, a su alcance. Pero de manera general, a una persona que detuvieron en un lugar así, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces, además, supongo que no tenía recursos, ¿no?, para pagar ninguna fianza. Sí, y además se los llevan detenidos, ni siquiera la familia se entera. O sea, el señor estaba dentro de la laguna, de ahí se lo llevaron los policías y su familia no se volvió a enterar. ¿Y qué se puede hacer en el derecho en estos casos? Porque, bueno, sabemos que con lo que nos comentas, pues no es una persona que se dedica a cazar patos, ¿no?, sino que lo hacía para comer, ¿no? Exacto. Entonces, el derecho se puede interpretar de diferentes maneras. Entonces, cuando se hablaba en aquellas épocas de que tenía que darse una garantía y que ésta tenía que ser asequible, pues de inmediato tiene el juez que pensar en ese tipo de situaciones y decir, esta persona no tiene para pagar más. Entonces, pues yo tengo que comentar. Sí. ¿Qué sucede dentro de los propios juzgados? Nosotros vemos a las personas cuando se las llevan detenidas, cuando las tenemos ahí, sabemos cuando una persona no tiene recursos. Entonces, ¿qué se piensa? Y esto es algo que pasa no nada más en el juzgado que yo presidía, en muchos juzgados pasa esto. Debe ser. ¿Qué sucede? Que la misma gente se coopera. Entonces, entre el juez fije una garantía más alta, todo el personal tiene que cooperar de manera mayor. Es más, tengo que decirlo, hasta el propio juez tiene que cooperar. Esa es una realidad, el propio juez coopera. ¿Por qué? Porque está viendo que no se trata, de una persona delincuente. O sea, claro, sí cometió una infracción a la ley, pero no es delincuente. Ese es uno de los casos que a mí me parece más impactante, porque yo digo, bueno, pues una persona que estaba buscando el sustento de su vida, o sea, de él y de su familia. Claro. Vamos, no es alguien que trajera armas para hacer el mal. Sí, y que además, si no le ayudas, pues seguramente no va a poder pagar esa fianza y se quedará ahí, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de una persona que algún día le fijaron una garantía. Sí. Y recuerdo que un secretario, y lo digo con respeto porque me tocó escucharlo, yo era oficial en ese momento. El secretario, es decir, el subordinado al auxiliar del juez. Entonces, 3 niveles abajo del juez. Casi, pues, cuando uno va empezando. Entonces, recuerdo que le dice a la persona que estaba detenida y a su familia, necesitamos X cantidad, 500 pesos, por ejemplo. Y le dice, pero es que, señor, no tenemos 500 pesos. Y le dice, ¿qué son 500 pesos? Y se ríe. Y fíjese con qué sabiduría el hijo, porque era el hijo hermano de la persona detenida, le dice, ojalá nunca a usted le pidan un avión para que esté libre su hermano o su padre. Esa es una realidad que vivimos. En el caso de las infancias, doctor, sabemos que también tenemos una problemática interesante. ¿Te ha tocado un caso de esos? Nos han tocado muchos casos muy lamentables de infancia, pero recuerdo uno que lo tengo muy presente porque creo que marca lo que sucede en México, y se trata de trata de personas. Había una mujer que la verdad es que vendía a su hija con diferentes personas que acudían a su casa, y después, no solo eso, la llevaba a vender elotes. Entonces la persona vendía elotes, y todavía, si por ahí en el camino se topaba con alguien que, digamos, le interesaba a esta persona, pues la vendía. ¿Cómo nos enteramos de esto? Pues nos enteramos porque algún día la niña, de las pocas posibilidades que tenía de estudiar, lo comentó a la maestra. Entonces, cuando se lo comenta a la maestra, pues ella realiza la denuncia, y es así como comienza la investigación. Ya se interroga a la niña, etcétera, y se determina que efectivamente la propia
madre era quien realizaba los actos de venta de la niña. Ahora, recuerdo que fue muy triste porque pues incluso la niña narraba que le compraba, digamos, ropa o lencería para que ella la usara. Entonces yo no me imagino a una madre exponiendo así a su hija, pero es una realidad que nos toca observar en los tribunales. Al final dictamos una sentencia de condena, pero durante todo el proceso hubo algo que me llamó mucho la atención. Resulta que esta niña no estaba registrada. Entonces, cuando no está registrada, a mí de inmediato me hace ruido. Yo digo, ¿no era su hija? No se ocuparon de investigar esa situación. Nosotros como jueces, desde luego, tenemos la obligación de proteger a los niños. Claro. Yo planteé a quienes integrábamos el tribunal dar vista para que se investigara cuál era la real nacionalidad, identidad, quién era esa niña. Porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que una mamá realizar ese tipo de actos con su hija. Entonces, ese es otro de los casos que a mí me impactó demasiado, porque a veces la autoridad nada más se concreta a decir, te sanciono, te impongo una pena de prisión y ya, con eso que se dé por bien servida a la sociedad. Pero ¿y la niña? La niña sigue existiendo. Y además, una cuestión peor, la niña estaba embarazada. Esa es una realidad que vivimos. ¿Cuántos años tenía esa niña? 13 años, 13 años. Entonces, imagínate el nivel de estrés que vive la niña, qué situación vive, le destruyen la vida. Por completo. ¿Y qué se dice en los juzgados, al interior de los juzgados, cuando tienen este tipo de casos tan complejos y que no te dejan dormir? Yo supongo, ¿no? Porque ver esta situación que es una realidad, ojalá fuera una película, fuera ficción, pero es real, es lo que estamos viviendo en nuestro país. Creo que genera una gran empatía, esa es una realidad. Cuando el propio juzgado se da cuenta de lo que está viviendo la víctima, desde luego también genera esa empatía, porque en las audiencias, pues obviamente las personas lloran, las personas se desmayan, a las personas les puede suceder de cualquier situación en una audiencia. Entonces todo el personal, desde luego que trata también de ser, o no todo, el personal trata de ser empático. Y digo no todo porque justo existe esa queja. Cuando a uno le corresponde estar del lado de la víctima, se da uno cuenta de que no es cierto que en todos los lugares realmente se proteja a la víctima. Esa es una realidad y por la cual yo también señalé que tenía que tener un cambio al Poder Judicial. Esa es una realidad. Necesitábamos ser más empáticos. Pero ¿qué sucede ahí atrás? ¿Qué sucede atrás? Pues justo sucede ese sufrimiento, lo vivimos también nosotros. Nos toca pasarle el pañuelo a la persona que está llorando. Nos toca también en muchas ocasiones pues ser la contención de la persona que, por ejemplo, desvivieron a su hijo, a su hija, víctima de un secuestro. Entonces nos toca vivir esa carga emocional. Y cuando ya llega uno a su domicilio, desde luego que nuestros hijos pagan toda la consecuencia de lo que vivimos, porque, hey, no puede salir, claro, esto, no el otro. Ahora dormir. Claro. Dormir. Yo, por ejemplo, cuando tuve algún atentado, ¿usted cree que puede uno dormir? No. No, la verdad es que no. No, supongo que no. Yo, a partir de ese momento, me hice el hábito de tener perros. Primero, porque me dijeron, oye, es que a ellos no los puedes apagar como a una alarma. Aunque te apaguen la luz, ellos te van a avisar. Y así comencé también mi amor y mi cercanía todavía más a los perros. Hoy puedo decirle que tengo en la casa varios, 3, 4 perros adentro de la casa y afuera otros tantos, porque justo nos cambian la vida este tipo de situaciones que vivimos. Nadie las quisiera vivir, nadie. Supongo que no. Y esta carga emocional de la que nos hablas, pues es difícil, ¿no? De llegar a tu casa, dejarla en el juzgado, te la llevas a tu casa. Sí, hay personas que comentan que el trabajo es una cuestión y la casa es otra. Está difícil. Se me hace que es difícil. ¿Por qué? Porque todos los que nos dedicamos a esta función, además, normalmente dejamos la oficina, pero siempre vamos cargando o un expediente. O muchos. O muchos expedientes. Y entonces, seguimos. Así es una función que nunca para. En los últimos años, doctor, ¿se ha incrementado el número de mujeres privadas de su libertad? ¿Tú cómo lo consideras? Sí,
Yo tengo 25 años en el Poder Judicial y todo ese tiempo más lo de meritorio, que eso, vamos, que no cuenta, digamos. Bueno, sí cuenta, porque al final también es un proceso y ni les pagan cuando están de meritorio, ¿no? Están iniciando. Todo sí es gratis. En un principio me tocaba ver que nada más detenían a varones. Hoy me toca ver que detienen tanto a varones como a mujeres. Aún así estamos en un 80% de manera aproximada en varones y un 20% en mujeres. Sí tenemos un porcentaje cada día mayor en mujeres. He tenido la oportunidad aquí, y cuando hablo de mujeres hablo de personas mayores y menores de edad. He tenido la oportunidad de incluso ingresar a centros donde hay personas menores de edad privadas de la libertad porque cometieron algún delito. Tienen que ser delitos graves, como trata de personas, a veces porque ayudaban a darle o consiguieron a la amiga para después venderla, o porque tenían a alguien secuestrado y le daban de comer. Entonces sí me ha tocado ver mujeres detenidas. Y para nuestro auditorio les comento, algo de lo que más me ha impactado, cuando ingreso a un centro de reinserción o a un centro donde hay menores, es cuando entran a los lugares donde están las mujeres privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque tienen cuartos donde tienen a sus hijos. Uf. Y eso si bien les va. Entonces tienen sus cunitas. ¿En el mismo cuarto o aparte? Sí, viven juntas. ¿Y a qué edad se los quitan? A los 3 años. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de dialogar, de ofrecer alguna conferencia, siempre les digo, lo que para muchas personas significa un motivo de fiesta como es cumplir 3 años, que en México es común que se organice y hasta, no sé, organizan algún evento eclesiástico, etcétera. Para ellas, el día, 2 años, 11 meses, 29 días, es al día siguiente dejaré de ver a mi hijo o a mi hija. Las mujeres que están restringidas de su libertad, considero que son de las personas que están en mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque además nadie las va a ver. Y entonces, ¿qué dice la familia? ¿Me vienes a ver o atiendes a mis hijos? Y la verdad, con ese sacrificio propio de la mujer, y la verdad así lo veo, dicen, mejor te encargo que veas a mis hijos, a mí no me importa, yo aquí veo cómo me las arreglo. Por eso también hay muchas mujeres solas en las prisiones. Entonces, sí ha incrementado, y con ese incremento, el dolor, el sufrimiento. En Nayarit había una cárcel especializada en mujeres, había prácticamente mujeres. Ahí me tocó ser juez y me tocó ver infinidad de casos. Supongo. Triste. Tengo el presente de una contadora que lo que hizo fue, pues, realizar algunas operaciones que se convirtieron en un fraude. Pero entonces ella no sabía que estaba realizando ese fraude. Entonces, como ella no sabe que estaba realizando esa situación, pues ella realizaba negociaciones, etcétera, etcétera. Pero resulta que atrás de esto, pues había una mente maquiavélica que era la que estaba organizando todo. Cuando se dieron cuenta, la mujer estaba detenida. La mujer era contadora. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando después ella recupera su libertad, ¿quién iba a confiar en ella para ejercer la profesión de contadora? Nadie. Se queda sin trabajo. Cuando salió, quien era su pareja ya tiene otra historia de vida. Entonces salen y en realidad sus hijos ya crecieron, no las identifican, su pareja ya tiene otra pareja, ellas ya ni siquiera pueden ejercer la profesión. Entonces sí se enfrentan a una situación muy caótica, diferente a la de los hombres. Sí considero que la mujer que está privada de la libertad vive una situación mucho más difícil. Y así hay infinidad de casos, mujeres que trabajan en el servicio de limpieza y después resulta que manejan empresas transnacionales. Y nos las llevan detenidas. Entonces tenemos muchos casos donde la sensibilidad de un juez es básica para el momento de resolver. Y toda la sociedad, también el Ministerio Público, el abogado, la sensibilidad es básica. Importantísimo juzgar con perspectiva de género, ¿no? Por lo que nos estás comentando, doctor. Estos niños que separan de sus mamás, ¿los pueden recoger al niño? ¿Lo puede pedir? ¿O ya no es, es imposible eso? No, ya una vez que la mujer obtiene su libertad, sí, también puede volver a coincidir con sus hijos, puede estar con ellos, a menos que la sanción hubiera sido la pérdida de la patria potestad. Ahí sí ya no pudieran estar con ellas. Pero de manera general, sí, cuando salen, sí pueden estar, sí pueden seguir en la convivencia.
pero la realidad es que no sucede así. ¿Por qué? Porque el propio niño ya creció, ya tiene su identidad. Me ha tocado ver a personas, por ejemplo, detenidas en menores de edad, que fueron víctimas de violación o de trata de persona y tienen a sus hijos y los quieren. Entonces, cuando salen, resulta que quien era su pareja, por ejemplo, pues ya hizo su vida y la familia las tacha también porque ya están detenidas. Entonces, la abuela paterna ya tomó a los hijos y le dicen, jamás tú, mujer, vas a poder ver a tus hijos. Y ahí están las pobres mujeres batallando. Me ha tocado ver, incluso, y lo tengo que decir, me ha tocado ver y cooperar con algunos directores de algún centro de reinserción de personas menores de edad. Me ha tocado cooperar para ver de qué manera no pierden esa vinculación con sus pequeños, para que los niños sepan que siguen existiendo sus mamás. A veces, aunque sea con un dulcecito en Navidad o con algo muy pequeño. También hay muchos directores que están involucrados en querer ayudar a las mujeres. Eso es una realidad. Pues es importantísimo, ¿no? Porque esta reinserción de las mujeres a la vida normal, a la sociedad, es complicada. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya. Regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Ricardo Garduño Paztem. ¿De dónde viene ese apellido Paztem? Es la primera vez que lo escucho. Bueno, yo también quisiera saber de dónde viene. Tengo la oportunidad de participar en diferentes escuelas y sobre todo a nivel preparatoria, que es donde se define si van a continuar sus estudios o ya se van a dedicar a trabajar. Les digo que si saben quién es su padre, porque muchos de ellos ya no van a continuar en el estudio porque no tienen recursos. Entonces yo les comento, si no tienen recursos, es obligación de sus padres proporcionarles. Claro. Y les pongo ese ejemplo, justo, porque cuando me dicen Paztem, ¿de dónde viene? Y les digo, ¿de dónde viene? Y así lo digo, de un cobarde que abandonó a mi madre. Ni siquiera, o sea, no sabemos de dónde viene. Entonces, que pudiera yo comentar, bueno, recuerdo que algún maestro por ahí en algún momento me dijo, es catalán, etcétera. Ajá. Pero la realidad es que de donde venga, lo desconozco. Y bueno, pues como a cualquier otra persona que observó el sufrimiento de su madre derivado de eso, sobre todo en generaciones anteriores, donde ser hijos legítimos era algo tan importante, como ahora se les llama, hijos legítimos. Absurdo, pero bueno, les tocó mucho sufrimiento por eso. Entonces, la verdad, nunca he hecho por investigar, no me interesa investigar. Entonces, no sé de dónde viene. Esa es la realidad. Paztem. Y me llama la atención, ¿cómo te decían en la universidad? Paztem, todos me conocen como Paztem. Bueno, no es Ricardo, es Paztem. No. E incluso en el medio jurídico prácticamente todos me conocen como Paztem. Pero en la primaria, pues en la primaria fui en la comidilla primaria, secundaria, pastel. Sí, era el pastelito del salón. Sí, se presta. Y normalmente sí, en la universidad, en la preparatoria, no nos dicen por el nombre, tu nombre, digo, es Ricardo, ¿no? Pero siempre nos dicen el apellido, Paztem, ¿no? O sea, y yo creo que a todo mundo se le queda, así que ya me imagino. Nadie te decía Ricardo, todo el mundo te decía Paztem. Fue la comidilla en ese sentido, sí. Doctor Ricardo o Paztem, como usted ya escuchó que todo el mundo le decía en la universidad, en la preparatoria, ¿qué pasa cuando cierran las puertas de las audiencias? ¿Todo sigue siendo solemne, serio, o ya se relajan ustedes, se acaba esa solemnidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya se cierran las puertas? Esa es una pregunta muy interesante. Yo también me pregunto qué sucede, por ejemplo, en una cirugía cuando ya retiran a la persona que fue objeto de esta. Bueno, en un juzgado, pues finalmente somos seres humanos. Entonces, cuando ya se cierran las puertas al servicio público, esto es muy importante. También depende mucho de quienes sean el titular o las titulares. Recuerdo que en algún momento cuando trabajaba en determinada ciudad, va y me dice alguien, oiga, señor juez, es que en esa área se escuchan muchas risas y esto no es propio de un juzgado, pero ya era fuera del horario de labores. Claro. Entonces le dije,
agradéceles que se están riendo, preocúpate el día que todo sea silencio. El día que todo sea silencio es que algo está a punto de explotar. Alguien le va a aventar el expediente a la otra persona. No, en realidad, atrás de un juzgado, cuando se cierran las puertas, en un juzgado sano, sí, pues claro, todos somos seres humanos. Al final creo que terminamos siendo hasta como familiares. Y ahí voy a comentar una anécdota, porque me acaba de suceder que entro a una oficina y en ese momento estaban colocando con una liga, estaban colocando a un expediente, lo estaban protegiendo. Se rompe la liga y entonces me pasó a 5 centímetros y me volteé a ver la persona así. Le pegué, le dije no, le dije, pero eso no se vale. Y me dice, ¿por qué? Le dije, échame una caja, yo también necesito parque. ¿Por qué? ¿Por qué quiero comentar esto? Cuando era, hace ya algunos años, cuando era oficial, recuerdo que, pues ya que se cerraba todo, pues era común que nos agarráramos a guerra de ligazos. Entonces esto me recordó. ¿Y por qué creo que es importante esto? También es parte de la diversión. Claro. Y esto sucede, entonces nos poníamos a jugar. Pero tengo que comentar una situación que a veces los juegos también se exceden. Entonces ya después, en determinado lugar, por ejemplo, había un compañero, siempre está el que es más, pues más gracioso, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de una manera, exactamente. Y entonces se asomaba por la ventana del juzgado y comenzaba con la liga a molestar a las personas que caminaban. Pero no se dio cuenta que ya los habían visto que lo hacían. Y entonces un día que le pega con una liga a una persona de los que los habían visto, entró, lo acusó, se acabó su carrera judicial. No entonces, puede ser. Sí, entonces digo, sí, nos divertimos, hacemos como cualquier otra agrupación, pero creo que depende mucho también de la persona que dirige el órgano. También hay personas que son muy serias, muy solemnes, y las respeto. Habemos otros que somos como relajados, y para el auditorio que me conoce, saben que normalmente le entramos a un relajo sano, saludable, siempre a un relajo saludable, sin ofender, sin lastimar. Digo, la liga casi me toca, no, obviamente no me iba a agarrar a ligazos, pero fue para también mantener la armonía y no hacer sentir mal a la persona. Fue una de malas. Pero además es necesario, ¿no? Porque estos casos tan complejos, el trabajo es muy difícil, y yo creo que estos ratos de relax, de esparcimiento, pues son básicos, no son necesarios. Hay que vivirlos también. Claro, y imagínese todo el tiempo estar estresado. No. Incluso por eso hay personas que han, pues ahí, digo, les ha dado un infarto, alguna situación así de difícil. Romper ese tipo de estrés, desde luego, siempre va a ser algo muy divertido. Las audiencias, doctor Ricardo, o Pastén, ya vamos aquí también le vamos a decir aquí en la serie La Triste y la Colorada, como es su apellido, Pastén, son como en las películas, porque nosotros, seguramente nuestras audiencias que ya nos están acompañando en estos momentos, hemos visto alguna serie, una película, donde sale este juez, con el mazo, este golpe fuerte, y todos se quedan callados, ¿no? En las audiencias. ¿Es real? ¿Así sucede? ¿O solo es en las películas? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden o mando desalojar la sala! Yo quisiera que fuera así en la vida real. No, en la vida real, si hay una audiencia acalorada, ni se calla una parte ni se calla la otra. Y entonces si usted le dice, te voy a multar, pues múltame. Te voy a mandar a arrestar, pues mándame a arrestar. No me importa. Las audiencias se suben de tono, se suben de calor, esa es la realidad. Entonces el juez tiene que ser prudente y tiene que, en el momento exacto donde va a hacer donde ve que algo se está saliendo de control, tiene que intervenir. Yo fui juez de procesos unos 8 años en Puente Grande, en La Palma, en Reclusorio Norte, y entonces me tocó llevar audiencias donde si ustedes, el juez no pone un control, esto puede llegar a un extremo. Y me voy a referir a un caso muy concreto. Nosotros en México tenemos una seña muy común, muy común, como cuando uno se espanta una mosca por acá, ¿no? Espanta una mosca, ¿no? Es algo muy común. Entonces estábamos en una audiencia y un abogado no se estaba espantando la mosca, sino no sé qué tenía en el pie. Ajá. Y hacía el pie hacia atrás y lo hacía hacia atrás. Ajá.
era el abogado postulante. Del otro lado estaba el Ministerio Público, pero este abogado se le quedaba viendo al Ministerio Público. Y el Ministerio Público dice: señor juez, que se certifique que me está faltando al respeto esta persona. Y digo yo, ¿por qué? Dice, porque mueve el pie hacia atrás. Y en México todos sabemos que hacer el pie hacia atrás significa esto: acordarse de determinada persona de nuestra familia. Yo dije, bueno, yo me quedé pensando y dije, no, yo puedo hacer constar, puedo ver esto, pues sí puedo ver que hace el pie hacia atrás, pero un significado mayor no le puedo dar. Y entonces, en ese momento, el abogado dice, no, que quede constancia. Yo hago el pie así porque fui, y lo recuerdo muy bien, él decía que había sido taekwondoísta de la UNAM y que había representado incluso a México, y dijo, entonces tengo una pierna lastimada, entonces yo tengo que estar realizando constante movimiento, y dijo, ya soy medio grande. Y le dice a la gente del Ministerio Público, le dice, pero ¿sabes qué? Ahora sí, vas, y ya no puedo decir lo demás, ¿no? Y le dice, y si te parece, nos salimos y afuera nos arreglamos. Ahí la dejamos, ahí dejamos las cosas. Si les toca un caso de una figura que ustedes admiran, ¿lo pueden llevar o no lo pueden llevar? Bueno, siempre que no sea tanta la pasión o tanto el gusto hacia la persona que nos pueda, digamos, hacer variar el sentido o que nos pueda quitarlo imparciales, podemos llevar el caso. Y aquí me voy a referir a un caso que fue real. Hay en México un luchador muy emblemático que no voy a decir. Ya sabemos. El más emblemático, pero yo estuve en la ciudad donde grabó una de las películas también más emblemáticas de México. Incluso fui al Panteón en noviembre, porque se hace todo un desfile. Entonces estaba ahí. Pues normalmente pues uno tiene amigos, entonces yo recuerdo que a uno de ellos le comenté, oye, yo soy fanático de esta persona, e incluso vio que tenía su máscara. Entonces me dice, oiga, viene entrando al estacionamiento esta persona. Y le dije, ¿y trae la máscara? Y me dice, sí, trae la máscara. Y entonces le digo, le dije, tómeme una foto y tráigame, le dije, présteme una libreta, le digo, y ahorita aquí que me dé el autógrafo. Y entonces iba yo saliendo ya con mi libreta en mano, cuando en ese momento se me atraviesa un secretario y me dice, ¿va a ver a este personaje? Y le digo, sí. Y me dice, no, me dice, es que aquí tiene la calidad de víctima. Entonces ya regresé en mi libretita y le dije, no, pues ya no. Olvide el autógrafo. Lo bueno que el caso ya se... Sí, olvidé el autógrafo, olvidé la foto. Lo bueno que el caso ya había concluido, ya nada más estábamos en fase de ejecución. Entonces ya no me tocó fallar. Si hubiera tenido que resolver, sí me hubiera declarado impedido, porque cuando uno viene de cultura humilde, creo que es eso. No sé si yo hablo de mi cultura o hablo de mis orígenes. No puedo pensar por otras personas. Pero sí creo que la lucha libre es un factor importante. Importantísimo. Claro. Sí, yo puedo platicar en nuestro auditorio que, por ejemplo, en mi escuela yo estudié en una agropecuaria y es real. Llevábamos nuestras máscaras. Charán, 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Y nos poníamos a jugar a la lucha libre. Eso es algo real. Y que hacíamos que el relevo, etcétera. Eso es algo real. Entonces, sí, cuando en los juzgados nos toca conocer a alguien, yo creo que hay que ser realistas. No, pero además la lucha libre pues nos caracteriza como mexicanos, ¿no? Es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Doctor, ¿se puede tomar en cuenta el testimonio de un vidente? Aquí, ¿qué pregunta tan interesante? Y yo les digo a mis alumnos de la universidad, a ver, en prácticamente todos los lugares existen personas que dicen, tiene el don de la clarividencia, sí, o no. Y entonces dicen, es posible que esta persona, tú le vas a preguntar quién se robó X cosa y te va a decir.
Le vas a preguntar dónde está, por ejemplo, una persona desaparecida y te va a decir. Bueno, la realidad es que para efectos jurídicos hasta este momento solo hay 5 sentidos. Todavía no está ese sexto, todavía no está incorporado en la ley. Entonces, si llevan un testigo, llevan como testigo a una persona clarividente, la realidad es que no va a tener validez. Sí me ha tocado que nos ofrecen como prueba a alguna persona que tiene el don de la clarividencia. La verdad es que no se admiten esas pruebas. Sí, estaría difícil. Doctor, en redes sociales nos han estado mandando algunas preguntas de las mascotas, de los perritos, de nuestros animalitos, que qué pasa cuando un perro, por ejemplo, muerde a una persona, es castigada la persona, es castigado el animal, el perro. ¿Cómo funciona esto? Es muy interesante lo que plantea, porque en este momento prácticamente todas las personas tienen animalitos. Sí. Animalitos de compañía. Entonces, nos han tocado casos. Por ejemplo, recuerdo un caso que en realidad fue impactante, porque se trataba de una persona de un aproximado de 70, 80 años. Grande. En una zona rural donde uno de sus vecinos tenía un criadero de perros pitbull. Y entonces resulta que la señora caminaba, de repente ya no regresa, cuando la van a ver, pues ya la señora estaba destruida prácticamente de su cuerpo, de su rostro. Murió al final de cuentas. Y entonces estos animalitos, bueno, pues ¿qué es lo que va a suceder? Se inició un proceso en contra de los dueños, de las personas que eran dueñas de estos animalitos. No quiero decir que esos animales forzosamente sean de ataque, y esto es bueno y creo necesario aclararlos. La raza en sí misma para un animalito no hace que ya un animalito forzosamente vaya a lastimar. La raza no. Hay ciertos factores de convivencia que hacen que el animal ataque. Ahora, ¿cuándo sí ya podemos sancionar a una persona? Cuando, por ejemplo, este animalito ya había atacado a alguien más, y justo fue el caso que estos animales ya habían mordido a varios vecinos. Entonces, él sabía, el dueño de estos animales sabía que eran animales que podían atacar a cualquier ciudadano, y ahora al atacar a una persona mayor de edad, pues implicó el que perdiera la vida. La consecuencia es que se le formuló acusación por homicidio culposo, y sí se le sancionó. Para cuando llegaron con nosotros, los animalitos ya habían sido desvividos, ya no se pudo realmente hacer algo por ellos. Pero repito, aquí importante para nuestro auditorio, la sola raza de los animales no hace que estos ya no puedan convivir con las personas. Hay que tener determinados cuidados, pero no les impide el que tengan la convivencia. Además, recordemos que hay animales de compañía. Sí, claro. Claro. Justo Vanessa Lara es la que pregunta si hay razas que están prohibidas. Ya nos lo aclaró el doctor, que no necesariamente, más bien es el comportamiento, ¿no? Es el comportamiento, la educación que le hayamos dado a nuestras mascotas. Porque puede haber animales que en realidad son muy tranquilos, pero si con la educación que les dimos se convirtieron en agresivos, son agresivos. Exactamente. Mensaje para nuestras audiencias antes de irnos. México vive un proceso muy importante en el cual en ustedes va a estar el acercar la justicia o dejar que permanezca alejada. Muchas gracias, doctor Ricardo Garduño Pastén, por habernos acompañado el día de hoy, pero yo te invito a que regreses y nos visites nuevamente. Será un gran gusto y muchas gracias por la invitación a participar en este programa que cada vez tiene mayor auditorio. Y te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.